Empezamos Galletas de Vida cerrando diciembre del 2021. A mí, no sé a ti, pero a mí cuando pienso en este año, tengo la sensación que no ha pasado un año, sino que ha pasado 10 años. Y además un año súper activo con muchas cosas personales, familiares, globales, sociales. Y aquí seguimos, Galletas de Vida sigue pulsando, sigue haciendo diferencias que suman, trayendo a diferentes profesionales de diferentes sectores que nos cuentan propuestas profesionales, propuestas laborales, pero también nos salen de sus vidas, de sus cambios, de sus caídas y de sus levantarse de nuevo tras esa caída. Y hoy tengo a una queridísima amiga, compañera de formación, terapeuta, colega, que es un amor, que yo la amo, María Elizabeth Álvarez. Bienvenida a Galletas de Vida. Gracias, Mar. Muchas gracias. Comparto ¿Cuánto tiempo todo lo que has queriendo dicho. agendar contigo, que era como no nos cuadraban, y finalmente en estas fechas justo antes de estos días de celebración, ¿no? que traen muchísimo significado, pero que quizás tendríamos que resignificar también de alguna manera, ¿no? También. Bueno, María Elizabeth, ¿la estáis escuchando? Acento, como no, argentino. Acento argentino. En mi vida argentina se está colando por los 4 costados de una manera y de otra. Yo estoy de verdad súper agradecida con vosotras, con esa tierra argentina que me está trayendo tantas personas maravillosas con las que aprender y compartir. María Elizabeth, Galletas de Vida, traemos al profesional, pero también al humano que habita, ¿vale? Vamos a hacer la presentación primero del tema para aquellas personas que se quieran conectar hoy, que nos vean luego en directo. Después de darle muchas vueltas al tema que queríamos traer, dándole, ¿no? Como que fuera muy nuestro, muy tuyo y muy mío, de cuando charlamos así en un café, en un restaurante, nos hicimos por la ansiedad desde otra mirada. ¿Por qué? Porque son momentos en que muchas personas actualmente estamos viviendo desde la ansiedad, y yo creo que todo el mundo mundial en algún momento hemos sentido ansiedad, menor o mayor, pero conocemos los síntomas y nos traes una mirada diferente. Por eso creo que es muy, muy interesante en estos instantes y en este justo momento del año. Vamos a hacer una presentación formal. María Elizabeth se forma en ciencias económicas y trabaja durante varios años en el mundo de la telefonía, allá La telefonía móvil. en su tierra natal, en Argentina. Y voy a leer una frase que dices tú que me parece súper bonita, que llegó un momento en tu vida que te cuestionabas los resultados que estabas obteniendo y que no te permitían concretar tus deseos. Y eso te llevó paso a paso al gran tesoro que te abrió las puertas para cambiar tu vida. Y ahí también es cuando decides dejarlo todo, dejar todo lo que estabas teniendo, tu zona de confort, y trasladarte aquí a España, en concreto aquí a Cataluña, y ahí cuando llegas, aterrizas y a los pocos meses sí que te cambia la vida, aparte de haberte trasladado de país, que ahora nos vas a contar un poquito. Aparte de esa formación que te lleva todos esos años a trabajar dentro de la empresa, desde muy joven ya tenías como esa inquietud desde la adolescencia de que había algo más, y empiezas a formarte en terapia floral, en metafísica, programación neurolingüística, bioenergética, reiki, hipnosis, psicomagia, bioneuroemoción, un curso de milagros y un montón de cosas más. Y la vida quiere que nos conozcamos en la formación de constelaciones familiares con nuestra querida María Martínez, y de ahí surge esta relación tan bonita que tenemos. Marilis, yo sé, porque me lo has contado, ¿no?, que la niña, la María Elizabeth niña, la María Elizabeth adolescente, intuía que pasaban cosas que desde su entorno cercano y a lo que desde donde la educación recibida no le daban respuesta, ¿verdad? Exactamente, sí. Aquella niña, ¿cómo se sentía? ¿Con qué soñaba cuando se hiciera mayor? Bueno, desde muy pequeñita estuve como muy conectada con el mundo espiritual, ¿no? Es como una sensación que hemos hablado muchas veces, como una certeza interna de que hay algo más que nos conecta con el mundo, ¿no? Y que no es solamente lo físico. Con lo cual esta niña soñaba mucho con ese mundo espiritual, con conocer, con poder acceder a otra información que sabía
inconscientemente que no estaba relacionada solamente con el plano físico, ¿no? Que había algo más. Y bueno, esa búsqueda me llevó a hacer muchas formaciones y a conectarme desde otro lugar. Y bueno, siempre digo, como lo vamos a hablar hoy, esa mirada, que básicamente la puerta de entrada a todo esto fue lo que me impulsó, que fue mi gran conflicto, ¿no? Que lo experimenté desde muy adolescente, que era un tema relacional. Entonces, básicamente un tema de pareja. Entonces, en esa búsqueda incesante de poder encontrar explicaciones a cosas que me ocurrían y que para mí no tenían un significado racional, empecé a adentrarme en el mundo de las terapias porque sabía que había algo más en el afuera que se me estaba mostrando y que en realidad tenía que ver conmigo. Pero claro, tenía que ver por dónde iba, o sea, a dónde tenía que entrar, a dónde tenía que buscar para poder conectar con esa parte de mí que me estaba mostrando una realidad que no coincidía con lo que yo quería racionalmente. Y bueno, eso, empecé un camino y bueno, ese camino me llevó hasta hasta lo que soy hoy, ¿no? Marilis, pero en aquel entonces tu entorno cercano, tu entorno académico, incluso cuando ya llegas al mundo laboral, ¿cómo te acompaña en esas inquietudes? ¿Cómo te acompaña o qué te dicen cuando tú planteas algo, si lo llegas a plantear, ¿no? ¿Te sentías comprendida? ¿Te sentías acompañada? Bueno, no. Y básicamente era como algo como extraño, ¿no? Porque una formación tan dura, tan exacta como económicas, era como que no, en cierta forma no iba con todos los planteamientos que yo tenía, con las experiencias que contaba, que me sucedían, por ejemplo, donde yo vivía en Santa Fe, que es una ciudad relativamente pequeña, grande, pero pequeña a la vez a nivel de círculos. Claro, cuando contaba que tomaba flores de Bach cuando tenía 18 años, claro, era algo, y claro, había un solo médico homeopático en esa época con el cual yo empecé a relacionarme, que bueno, ahora ha fallecido, que era Oscar Pautazo, y bueno, y él, ahí pude tener mi primer contacto con lo que vendría a ser ir más allá de lo físico, ¿no? Y poder adentrarme en un mundo. Obviamente que no era comprendido, no era tampoco juzgado, sino que más bien era ignorado, porque es como que no estaban en la misma sintonía, por lo tanto no llamaba la atención y yo estaba como en un mundo diferente, pero bueno, tenía como una vida paralela, ¿no? Y bueno, después de las flores vinieron muchas cosas, vino la programación neurolingüística teniendo 22 años, que en Argentina prácticamente no Muy se... joven, ¿no? Como Muy joven. cuestionarte y más teniendo un entorno que no compartían esa mirada, ¿no? No. La magia de cómo llegan esas personas en el momento oportuno, ¿no? Sí. Galletas de vida, antes de continuar en la parte ya de tema, a este momento que a mí me encanta, que es de honrar a cada paso que has dado, cada caminar tuyo, cada camino, cada sendero que has recorrido para llegar a este momento en el que nos hemos encontrado y estamos aquí compartiendo. Y quiero honrar también a tu papá y a tu mamá y a todo tu entorno que en ese momento, sin comprenderte y al mismo tiempo sin juzgarte, ¿no? En tu caso, hay otros casos que sí son juzgados, permitieron que ese desarrollo se diera, estuvieron disponibles con su tristeza y su apego a dejarte ir al otro lado del Atlántico y los honramos, porque sabemos tú y yo la importancia de honrar lo que es, honrar lo que fue. Sí. Sí. Y sobre todo ellos fueron, siempre digo, ¿no? Que fueron mis maestros, porque a pesar de no comprender ciertas conductas y comportamientos de esa época, me dejaron ser, ¿no? Entonces, cuando decía, me voy al Uritorco a acampar con hacer quiromancia, y mi madre me decía, bueno, y no había móviles, no había nada en esa época. O sea, siempre tuve el apoyo incondicional, y cuando decidí venirme, porque es una historia muy bonita, tengo a mis abuelos paternos, que son los que han emigrado a Argentina, conté con el apoyo de ellos desde el principio, y de mi hermana también muchísimo. Tengo una sola hermana, con lo cual fue muy difícil, pero bueno,
ahí estamos. O sea, siempre, siempre apoyaron mis decisiones como cuestionarla, pero cuestionarla desde el lugar de qué vas a hacer, a dónde vas a ir, por qué. Pero bueno, pero nunca hubo una prohibición que me generara un estrés como para no poder hacerlo. Y eso, bueno, hoy se los agradezco. Claro, qué importante el dejar ser a pesar de mis miedos, ¿no? Sí. Al final mis miedos a que tú te vayas son míos, no tiene que ver con el que se va, ¿no? Exactamente. Menudo recorrido, ¿no? Menudo aprendizaje, ¿no? Y llegas, aterrizas aquí. Hablabas también de que te van sucediendo pues una serie de cosas que te hacen cuestionarte, que te llevan también a vivir ansiedad laboral, ansiedad también respecto a las relaciones de pareja especialmente, también el conflicto con el dinero, ¿no? Esas cuestiones que nos van provocando ansiedad en diferentes etapas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que realmente a ti te hace clic dentro de todas esas? Porque al final todas las formaciones que tú haces era para entenderte tú a ti misma y para mejorar y Exactamente. decir, no entiendo qué me está pasando, bueno, pues no. ¿Qué es lo que a ti te hace ese clic interno que dices, vale, el tema va por aquí? Yo creo que básicamente el resumen de todas las cosas que he hecho y lo que hacen que haga clic es escucharme. Realmente sincerarme conmigo por primera vez en la vida y escucharme a pesar de lo que implica, ¿no? Porque hay veces que no nos queremos escuchar, porque decimos, no, no va por aquí, no va. Pero en todo el camino, en todo el recorrido que he hecho con respecto a incorporar cosas y darme cuenta que somos creencias, que somos proyecciones, que estamos a veces en una incoherencia que nos lleva muchas veces a la enfermedad o que nos lleva a vivir circunstancias con las que no la pasamos bien, el entrar en esa coherencia y decir, doy ese salto, aunque no sé qué va a pasar, pero en realidad sé que hay algo que me está impulsando hacia ahí y poder confiar en esa decisión, creo que eso fue lo que hizo clic de todo lo que he hecho, porque es el resumen, ¿no? Entrar en esa coherencia emocional y el desapego de decir, lo hago porque hay algo adentro que me lo está pidiendo y veo qué pasa. Marilis, pero cuando estamos ahí en esos conflictos, ¿no? Que ahí ya empezamos a sentir esa ansiedad, ¿no? De la que estábamos hablando, porque hay algo que sabemos que no está ajustándose adecuadamente. Muchas personas dicen, pero es que tengo miedo a que me duela, tengo miedo a que el cambio pues provoque más cambio en mi vida y sin embargo estamos quedándonos ahí atrapados en ese estado de ansiedad crónico, de preocupación constante, que es como una paradoja, ¿no? Es Sí. como, no quiero esto, pero me quedo aquí. Sí, cuando hablamos de ansiedad, por eso me encantó que podamos abordarlo desde este lugar, desde la otra mirada, que es básicamente a lo que nos dedicamos las dos. O sea, a mí lo que resolvió el gran conflicto de mi vida fue entrar en el mundo del transgeneracional, entrar en el mundo del árbol genealógico, entrar en el mundo de mi sistema familiar. Y desde el punto de vista de la ansiedad, mi pequeño aporte, que espero que sume mucho, es poder aportar de que comprendamos que la ansiedad tiene otra mirada cuando le ponemos cara y le ponemos un sentido, ¿no? O sea, que la dejamos de ver como algo externo que está ahí y que tenemos que tratarlo porque tengo que sacármela, tengo que quitarme esto de encima y comprender que la ansiedad en realidad es una invitación también a un viaje, que es el autoconocimiento. Entonces, esta mirada que vamos a aportar desde aquí es la mirada que yo trato de dar cuando entramos en estos episodios, en estos trastornos de la ansiedad, ¿no es cierto? Porque dentro del mundo del transgeneracional siempre hay un para qué. Siempre estamos experimentando todo el tiempo soluciones de adaptación, porque somos seres biológicos y emocionales. Entonces, el sistema familiar no puede quedar fuera de la ecuación. No podemos quitarnos de la ecuación y cuando hablamos de la ansiedad, menos. Quizás haya personas que digan, a ver, ¿cómo y esto de qué va? Bueno, de lo que va es, aquí hay algo muy importante que tenemos que distinguir. ¿Cómo abordamos la ansiedad? Es decir, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando una parte física, biológica y una parte emocional.
La parte física, ¿cuál es? Que el cerebro, cuando está experimentando la ansiedad, actúa y cambia su comportamiento. ¿Está? Hay una triada que se activa, que es la triada de la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo. Esta es la parte física. ¿Qué es lo que sucede cuando experimentamos la ansiedad? Empezamos a detectar una situación en la cual el cerebro se pone en alerta y se pone y está como en peligro. Por lo tanto, biológicamente hablando, la amígdala se activa. La amígdala es lo que hace que detectemos el peligro. Es biológico, es netamente de supervivencia y está ahí para que lo veamos. Lo más primario del ser humano. Exactamente. Supervivencia pura y dura. Pura y dura. Entonces, cuando la amígdala se activa, se anula la corteza prefrontal. ¿Cuál es la función de la corteza prefrontal? Que seamos creativos, productivos, que veamos opciones, oportunidades, que nos podamos mover. Por lo tanto, primera noticia que es interesante. Cuando estamos experimentando la ansiedad, no nos culpemos ni nos autocastiguemos porque no podemos hacer las cosas como deberían ser. Porque biológicamente hablando, la corteza prefrontal está anulada. Claro. No vemos opciones, no vemos oportunidades. Estamos dentro del túnel y solamente vemos hacia adelante y no podemos movernos, ¿no? Estamos así. Entonces, lo primero, no nos autocastiguemos, no nos enjuiciemos, no, porque estamos experimentando algo que a nivel biológico tiene un impacto. Hay un circuito biológico. Y aparte, ahora que dices esto, al activarse la amígdala que detecta situación de peligro, sea real o simbólico, porque esta es otra, a veces el peligro es simbólico, pero lo estamos interpretando como peligro, también hay toda una secuencia que se liberan una serie de neurotransmisores y hormonas que hacen que todavía se active más la respuesta fisiológica, como es el cortisol, que aumenta los niveles de estrés, ¿no? ¿Y el cortisol qué hace? El cortisol hace que entremos netamente en una reacción automática de lucha, huida o parálisis. Exacto. Entonces, y eso es inevitable, ¿no? Comprender que es inevitable. Es biológico, es como, vale, primer paso de aceptar donde estoy, ¿no? Exactamente. La mirada es aceptar donde estoy. No me gusta, pero estoy aquí, ¿no? Exactamente. Lo primero, claro, pero tendemos a que los demás nos exijan o tendemos a decir, qué tonta, cómo no me puedo mover, cómo puedo entrar en parálisis y en llanto y que se me acaba el mundo, No, es biológico. Entonces, y sumamos otra mirada más, otro ítem de esta otra mirada que proponemos nosotros. Ahí se activa el marco de creencias respecto a la ansiedad y a sentirme en parálisis, no puede ser, ¿no? O sea, tendríamos una respuesta biológica y luego se activa ya ¡ping!, las alertas del marco de creencias. Está. La amígdala está regulada por el hipocampo. Cuando el hipocampo se achica, la amígdala se activa y se hace mayor, se hace más grande. Por lo tanto, esta triada de amígdala, corteza prefrontal, hipocampo están muy relacionados cuando se activa la ansiedad. Entonces, importante que sepamos que estamos dentro de un proceso biológico en ese momento que está activado, en el cual el cerebro empieza a funcionar de una forma diferente y produce reacciones automáticas de conductas y comportamientos. Por lo tanto, importante, no nos enjuiciemos, no nos exijamos, sino que nos detenemos y empezamos a darle la otra mirada que es la que vamos a entrar ahora. Hay un impacto emocional, es decir, la ansiedad es un temor en realidad irrelevante, es un temor a algo que no va a suceder. Cuando experimentamos la ansiedad, nos sentimos restringidos, limitados, sentimos que no hay opciones. Hay una imposibilidad de estar en el presente porque estamos proyectando en el futuro un peligro y aparte, fíjate qué importante esto, ¿no? Aparte de estar viviendo en un futuro que no sabemos qué va a suceder,
también estamos proyectando la incapacidad para poder resolverlo. Claro. Mira qué combo. No vemos los posibles resultados o soluciones No, que se nos están... no lo vamos a lograr. Esa es, no lo vamos a lograr. Tengo el problema delante mío y no lo voy a lograr. No lo voy a poder solucionar. Marilis, y esas personas que hablan de ansiedad porque les pasó algo atrás y ahora sienten que les está pasando lo mismo, que tienen miedo a repetir, porque también hay ansiedad relacionada con un evento del pasado, ¿no? Totalmente. Eso es lo más interesante de esto que es la otra mirada que la idea es aportar otro conocimiento de hoy. ¿Qué es lo que hace que ante una misma situación, como puede ser la actual, yo lo viva con ansiedad y la persona que está al lado no? ¿Qué es lo que hace que pase eso? Muy Es que buena ante... pregunta, muy buena pregunta. Claro, Ahí la lanzamos, que hay gente que está conectada viéndonos, la lanzamos para ver qué nos dicen los que están en el directo, qué creen ellos, porque al final nos nutrimos todos, ¿no, Marilis? Vamos a sí, comentar nosotras, pero ¿qué es lo que hace la diferencia que el mismo, a veces pasa en la misma familia, dos hermanos que han convivido toda la vida juntos y te pones a recordar y tú recuerdas un evento de una manera y tu hermano de otra y estábamos juntos en el mismo momento, ¿no? exactamente. Hay un evento que sabemos que ese evento está, que ese evento existe, pero la forma en cómo lo estoy viviendo hace la diferencia. Y ahí es donde entra el maravilloso mundo del sistema familiar, del transgeneracional. ¿Por qué? Porque el cómo yo vivo las circunstancias, ¿qué hace que yo viva una pérdida de empleo como que me voy a morir de hambre y no voy a encontrar otra cosa, y que la persona que esté al lado mío haya perdido el mismo empleo y a la semana esté trabajando y ganando quizás el doble o más? Pues la forma en cómo yo lo vivo. Y diríamos, bueno, ¿y cómo lo vivo? Bueno, ahí está la clave. Ahí entramos en el mundo de la autoindagación. Ahí es donde tenemos que decir, stop, ¿por qué yo lo estoy viviendo así? ¿O para qué lo estoy viviendo así? Y la persona de al lado ni se entera. Por hablar de una pérdida de empleo, podemos hablar de una pérdida de una relación. Sí, me viene, por ejemplo, que también es muy común el tema de las infidelidades, ¿no? Esas personas que te dicen, es que constantemente tengo parejas que me son infieles o yo he sido infiel y luego a mí me han sido infiel, ¿no? Y hay como una culpa, hay como muchas de por qué y por qué y por qué es constantemente. Claro, eso es un bucle que genera ya no un estado de ansiedad, sino también entrar en estados ya profundos de depresión, de sentirte que ya Exactamente. tu vida no tiene ningún sentido y que te quieres morir, ¿no? Y ahí está la mirada, ahí es donde tenemos que poner la lupa, porque la diferencia que marca la diferencia es saber que si yo estoy viviendo esta situación de esta manera, es porque hay una información en mí que se está mostrando. Hay una forma en cómo estoy percibiendo el mundo que no es igual que el que está al lado mío. ¿Y qué es lo que hace que yo perciba esa situación que me pone en peligro, entre comillas, y que en realidad está hablando de una información que tengo? Y ahí entramos en el mundo de las creencias, porque nacemos con más información de la que pensamos. Y es inconsciente, además. Es totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Hay improntas que están grabadas desde Total. antes de la gestación, ya sabemos que antes, pero especialmente en la gestación y también en el momento del parto y la primera infancia, ¿no? Que estamos escuchando información de papá, de mamá, del entorno, que se está grabando en nuestra CPU y que nos están condicionando muchísimo, ¿no? Sí. Y también de esta mirada del sistema familiar, ¿no? Sí. No ¿Cómo lo podemos dejar fuera de la ecuación. No, claro, como una persona que nunca ha hecho nada, que por primera vez te llama y dice, Marilis, quiero una sesión contigo y porque tengo mucha ansiedad? ¿Cómo esa persona que está en su marco de creencias, creyéndose que la ansiedad es un factor externo, es solo un síntoma, puede girar y mirar hacia adentro, ¿no? Para decir, ok, vale, no creo en nada de esto, pero al final hay algo que te impulsa a moverte de manera diferente, ¿no? A tener esa otra mirada, porque si no, no hay cambio. No, exactamente. Lo importante es, primero, reconocer que eso está ahí,
que está hablando de mí, porque está hablando de mí, todo lo que nos pasa está hablando de nosotros, y es como ahí entrar como en una especie de autorresponsabilidad, ¿no? Sin juicios, sin culpar a nadie, es decir, bueno, formo parte de una historia, formo parte de un sistema que ha vivido situaciones de estrés, ha vivido muchos secretos, ha vivido situaciones que no ha podido gestionar eficientemente, por decir que tampoco es así, y yo soy parte, yo soy ellos como generación. Vale. Entonces, sí, Es que has dicho algo que yo creo que es clave. Mirarlo, aceptar que eso está así y también sin juicios y sin valoraciones. exactamente. Yo te Sí. digo, vale, ese es o sea, eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo consigo no poner juicio, no poner valoraciones, no criticar cuando estamos siendo educados desde tiempos atrás y somos una sociedad muy crítica? ¿Cómo conseguimos empezar? Porque es un proceso, esto no dejo de juzgar de hoy para mañana, esto es un entrenamiento que se va realizando, ¿no? ¿Cómo acompañas tú a que esa persona empiece a entender y a, como a integrar, más que solamente quedarse en la mente, ¿no? El libre de juicio, que yo creo que es Ujú. una de las asignaturas como más complicadas cuando empezamos, Sí, ¿no? sí. Bueno, en este proceso de mirarnos, también empezamos a ver cosas nuestras como padres, como madres, como hermanas, como profesionales, y nos damos cuenta de que muchas de las veces que abrimos un juicio, en realidad también estamos proyectando cosas nuestras. Entonces, es muy importante comprender que desde qué lugar hago el juicio, para qué hago el juicio, qué estoy diciendo en ese juicio. Es un observarse con lupa desde una mirada totalmente desnuda y saber que yo también estoy viviendo historias y estoy viviendo programas inconscientes y soluciones de adaptaciones todo el tiempo y cómo lo estoy haciendo. Tenemos personas que bueno, nos están saludando. Tenemos a Eliseth, estuvo la semana pasada en Galletas de Vida, una mexicana súper amorosa, un abrazo y compañera de numerología Sí, más allá. la vi, ¿La viste? Fue sí, la súper vi. bonita. Victoria, una argentina que es seguidora de Galletas de Vida de casi desde los inicios. Victoria, un abrazo, que cuando puedes siempre se conecta a los directos. Bien. Elisa Badet desde Barcelona nos saluda. Buenas tardes, Elisa, gracias por unirte aquí al directo. Y tenemos a Esther Chía, que es una amiga queridísima, que está trabajando y a la que puede se escapa y nos escucha. Y nos escucha. En Argentina ojalá pudieran estar, pero están todos trabajando a las Es 15 hora, horas. en mediodía para No allá, sé si pero habrá alguien conectado, pero no hay es que problema. Bueno, Victoria es de Argentina, Lice sí, es de México, que es muy tempranito, bueno, es media mañana allí. sí, No os preocupéis porque va a quedar grabado aquí en Facebook, pero también en mi canal de YouTube, Maclaros, lo vais a poder tener y compartir a aquellas personas que no tienen Facebook. Vale. sí. Recopilamos un poquito. A mí, Venimos la ansiedad desde un estado biológico del organismo en el que hay una tríada ahí que has explicado muy bien, que hace que se active toda una respuesta fisiológica, bien proyectada en el futuro o bien atrapada de un evento del pasado, y que todo eso hace que haya también un tema emocional y también que se una todo nuestro marco de creencias, exactamente. que van a nutrir esa idea de La van ansiedad. a alimentar, la La van van a a alimentar alimentar. estado Y ahí depresivo. donde está el desafío, ¿no? Darme cuenta que este evento de hoy en realidad viene de antes. Es decir, esta emocionalidad, esta emoción que estoy sintiendo, ¿a qué situación me recuerda? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que la gente lo comprenda. Con este tema de cuando tuvimos que estar confinados, hubo mucha gente que no soportaba estar en su casa encerrada y se le activó muchísimo el tema de la ansiedad por el solo hecho de estar encerrada. Mm. Entonces, muchos, pero muchos de los programas inconscientes que se han activado durante la pandemia están relacionados con programas uterinos. La casa es el útero. Por lo Imagina tanto, para recordar. ¿qué se activa?
¿Qué es lo que pasa cuando estoy en casa? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me activa la ansiedad? Los ruidos, la soledad. ¿Qué es lo que me activa? El no poder salir a comprar y tengo miedo a morirme de hambre, simbólicamente hablando. Claro. ¿Qué memorias de hambrunas hay en el sistema? El hecho de estar encerrado, ¿qué me implica, no? ¿Tengo algún antepasado, algún ancestro que tuvo que estar escondido o tuvo que estar guardado en épocas de guerra? Fíjate que dices esto de la hambruna, por eso muchos patrones que se dieron en los supermercados de como acumular mucha comida, ¿no? Salía Sí, incluso en las noticias, ¿no? Que había gente que como que por si acaso, ¿no? Quizás me estás exactamente. comentando y como que me cuadra mucho, ¿no? Esa memoria de, y si no puedo salir y me quedo sin comida, ¿no? Sí, o estoy en casa y tengo que moverme todo el tiempo. Me También mucha tengo que gente mover practicaba todo el mucho tiempo. deporte en casa, es verdad. Porque, claro, ¿qué pasa si me quedo quieto en el útero? ¿Qué pasa o qué escucho cuando me quedo quieto? ¿O qué ha pasado con mi madre durante mi embarazo? Bueno, porque en el embarazo, cuando el bebé no se nota, pensamos que le ha pasado algo y vamos corriendo al médico que hagan una eco para ver si sigue latiendo el corazón, ¿no? Entonces, el susto de mamá y el susto de papá está en el bebé, en el feto también grabado, ¿no? Está en la información que recibimos. Está en la creencia también de que posiblemente ahí se activa o se configura una creencia que tengo que salir de aquí para estar vivo. Entonces no puedo estar en casa encerrado, porque Claro, para mí es sinónimo de muerte. claro. Hay todo un lenguaje simbólico que yo estoy más que convencida que cuando le ponemos la mirada, cuando le prestamos atención, aparece. Lo veo permanentemente. Es solamente detenernos, escuchar, buscar situaciones, entrar en el árbol genealógico, en las historias, cómo me llamo igual que una abuela que tuvo que estar encerrada o una abuela que perdió a sus hijos durante una pandemia o durante... Tuve un caso muy impresionante de una chica joven que básicamente no tenía el conflicto de que no podía quedar embarazada. Y básicamente, claro, ella venía porque ella quería, pero no quería, había un estrés. Y en la pandemia trabajamos un par de cosas y cuando aparece la pandemia, me llama y me dice, ahora entiendo, porque mi abuela perdió a sus hijos, excepto a mi madre, en una epidemia. Oh, O o sea, sea que ella ya tenía la información de que al estar estaba en peligro de muerte sus hijos. claro, que al estar viviendo una situación de pandemia o de epidemia, el quedarse embarazada era riesgoso para la continuidad de vida de esos bebés, ¿no? Exactamente. Hay Entonces, tantas cosas. bloquea de manera automática. No nos olvidemos que la ansiedad lo que tiene, hay como un bloqueo entre la lucha y la huida. Hay como una dicotomía, ¿no? Un ¿Qué conflicto, hago? Un conflicto. Entonces, claro, si yo puedo incorporar, si puedo ampliar esa mirada, aparte de tratarla, porque es recomendable tratarla, porque la continuidad en el tiempo lleva a una depresión. por eso el título, voy a recordarlo, ansiedad, otra mirada, no Sí, la mirada, no una única mirada. Aquí somos exactamente. súper respetuosas porque las dos lo sabemos, lo compartimos y además lo hemos vivido nosotras mismas. La mirada integrativa del cuidado de la salud, ¿no? Y la ansiedad, como la depresión, como tantas otras trastornos mentales y emocionales, hay momentos que nos hemos dejado arrollar tanto que requerimos del tratamiento médico que el profesional y el facultativo recomiende, pero también muy importante acompañar este tratamiento médico con una terapéutica, con miradas diferentes, miradas que te inviten, lo que tú estás diciendo, a parar, primero aceptar que me estoy sintiendo así, porque hay tanta negación a sentirme mal, Marily, Mucha, mucha. tanto rechazo, yo no quiero sentirme así, yo no quiero estar así, yo quiero estar... Pero es que te encuentras así, es tan importante esa aceptación porque es el primer paso de respeto a ti misma, ¿no? Exactamente. Es que nos olvidamos, vivimos en una sociedad donde el último en la cola somos nosotros. Creemos que somos los primeros, pero en realidad a nivel emocional
somos los últimos. No nos permitimos escuchar porque eso implica parar y entrar ahí. Pero es tan necesario que lo hagamos, tan necesario porque forma parte de este viaje, ¿no? Evolutivo, de poder sanar esa parte, esa historia familiar que en realidad se nos presenta bajo síntomas. El síntoma es una invitación, la ansiedad es una solución de adaptación a un trauma vivido por mí mismo, o sea, en algún momento de mi vida, o por la parte ancestral. La parte ancestral deja una huella biológica muy fuerte a nivel emocional. Yo que he trabajado contigo el transgeneracional, qué Sí. importante cuando lo haces, aunque sea por curiosidad, ¿no? Y aunque tengas poca información, qué importante cuando estás delante de ese dibujo, viendo nombres, viendo fechas, viendo incluso profesiones, cómo de repente empiezas a sentir en tu cuerpo, no es mental, como, no es como, que me llamo como mi tía abuela. Y Sí. resulta que luego te llega información de esa tía abuela, de cosas que le pasaron, ¿no? Qué importante es sobre todo como, es como ponerle mirada simplemente, no tengas que hacer nada en especial a veces sí, ¿no? Pero Sí. como todos dices, si hay conflicto, míralo, pero si tú miras el árbol y no te genera ningún conflicto, tampoco tienes que abordar el árbol, ¿no? Totalmente, totalmente. Aquí es importante saber que ansiedad podemos experimentar ante cualquier situación. El tema es decir, ¿desde cuándo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo empezó? ¿A qué me recuerda? Aunque parezca una situación que no es parecida, pero la emoción que estoy sintiendo, ¿cuál es? Si me quedo quieto me muero, por eso me tengo que mover. Si desinfecto o estoy obsesionado con la limpieza, ¿qué pasa si no limpio? O sea, me está hablando de memorias en el sistema de personas que han estado enfermas y que no han tenido asistencia y han muerto. Entonces necesito desinfectar, que todo esté perfecto para que nada se cuele, para que nada... Estoy irascible, estoy enojada, estoy quieta, quieto, estoy en soledad, o sea, siento la soledad, el vacío, y eso me genera mucha ansiedad. Y resulta que cuando estoy en ese vacío o estoy ante lo desconocido, ahí me doy cuenta de que todo lo que es desconocido para mí puede tener memorias de inmigración, donde pierdo referentes, donde me voy a un sitio donde no conozco a nadie y todo es nuevo. Entonces, todo habla de nosotros, todo, absolutamente todo. Y además también decir que la ansiedad puede aparecer como cuadro único, pero también cuadro asociado a otros, ¿no? Como las crisis de Exactamente. angustia, que no son lo mismo que la ansiedad, como ataques por fobias, ¿no? Esas Sí, fobias potentes que nos generan una gran ansiedad, asociada también a cuadros depresivos y también a procesos de duelo. sí, Entonces, también hay que considerar, aparte de eso que tú estás diciendo, ¿no? De paro, reviso qué es lo que está pasando conmigo, con mi historia y cómo yo me relaciono, pero también en este proceso también, pues a veces pasa, ¿no? Es que he perdido a mi padre o a mi marido y tengo mucha ansiedad, es que has claro, ¿qué perdido a un me ser estás mostrando? querido, ¿no? Has perdido a un ser querido, es que te tienes que, o sea, ¿cómo negarnos a procesar eso, ¿no? Esa ansiedad, esa depresión, no quiero estar así, es que es como poner más tensión al proceso, ¿no? Exactamente, y lo interesante es que la ansiedad tiene una energía. La energía de la ansiedad es muy potente. Mm. Desde el punto de vista, si vamos a lo negativo, son sus síntomas: dolor de pecho, sensación de que me voy a morir, dolor de cabeza, pero esa energía canalizada en una respuesta, en un para qué, a dónde me lleva, ese estrés tiene que salir por algún sitio. Es que nos olvidamos de eso, que estamos en este mundo con un cuerpo. Y ese cuerpo es el vehículo por el cual se expresa todo nuestro mundo emocional. Si queremos sacar el cuerpo, vamos mal. O sea, Complicado, vamos, va a estar complicado. Entonces, complicado. cuando podemos integrar esta mirada de que el cuerpo está mostrando algo
que no viene volando, sino que está hablando de mí, de mi sistema, de mis vivencias, y aparece un evento que me activa eso, yo creo que lo más importante, lo más sanador que podemos hacer con nosotros mismos es no callarlo, trabajarlo, pero no callarlo, sino decir, vale, me lo voy a tratar, esto me lo voy a tratar para poder seguir funcionando, porque a veces es muy limitante, realmente es muy limitante y se lo pasa mal. Sí. Pero también entrar en ese acompañamiento emocional que me está mostrando algo de mí. Es que fíjate de lo que estamos hablando, de la parte biológica, de la parte también mental, que serían las creencias, esos pensamientos que entran en bucle, que además son caballos desbocados, y la parte energética, no hemos hablado de la parte energética, cómo también nuestro cuerpo energético se resiente. Empieza a eso, ¿no? A encogerse por ese exceso de estrés y de falta de atención. Y luego el cuerpo físico. Yo creo que traes algo muy importante, como cuando bajo al cuerpo y atiendo esas señales fisiológicas, los primeros indicios de que estoy empezando a entrar en ansiedad, cómo podemos revertir el proceso sin llegar a picos ya complicados a través solo de la escucha del cuerpo y de utilizar herramientas que van con nosotros, como es la respiración consciente. La respiración, la coherencia cardíaca, conectar, o sea, tenemos a nuestra disposición el órgano electromagnético más grande del cuerpo, que es el corazón. Está comprobado que el cerebro realmente escucha al corazón. Es más, el corazón va por delante del cerebro en segundos. Por lo tanto, al entrar en esos estados donde parece que voy a perder el control, donde todo quedo en la oscuridad, donde estoy sumida en la desdicha más profunda, porque lo que tiene la ansiedad es que hay como una dolorosa espera a que pase lo peor. Si yo en ese momento puedo bajar la cabeza, conectar con el corazón y enviarle la señal a través de la respiración, tomando en 3 tiempos, bajando en 2 tiempos, o sea, de que todo está bien, el cerebro, la amígdala, entiende que no está en peligro. ¿Por qué? Cuando estamos con el depredador simbólico real y corremos, ¿cómo es la respiración? Superficial y corta, claro. Cuando puedo conectar con esa respiración y controlarla y decir todo está bien y conecto y escucho el corazón. ¿Qué pasa con los bebés cuando escuchan el corazón de la mamá? Se calman. Claro. Entonces es una herramienta muy potente que cuando entro en ese momento de descontrol pueda decir, vale, me siento en un sillón, me siento en una silla, me siento en el banco de una plaza, de un parque, bajo la cabeza, escucho el corazón, respiro y conecto con la emoción más alta que pueda conectar, con el amor, con la compasión, con la gratitud, y desde ahí respiro. Otra cosa más es que como sabemos que la ansiedad es un peligro que no sabemos si va a suceder o no, lo más probable es que no suceda, pueda sacarlo del cuerpo, que es lo que hago en la sesión. Cuéntanos esto. Esto es muy interesante porque es muy importante conectar con el cuerpo, primero la parte sensación. La sensación corporal es fundamental, es decir, ¿dónde lo siento en el cuerpo? ¿Dónde es la localización en el cuerpo físico de esa sensación. En el pecho, en la garganta, en los hombros. Bien, intensidad. Del 1 al 10, intensidad. Un 8. Bien, fantástico. Ok. Si pudiera sacarlo del cuerpo y ponerlo delante mío, ¿qué sería? Y ahí aparece cosas impresionantes. Bien, lo estoy viendo, lo estoy sintiendo o escuchando, porque no todos somos visuales, algunos somos auditivos o kinestésicos, ¿está? Entonces, si lo pudiera sacar, si pudiera abrirse el pecho así, ¡fuc!, eso sale. ¿Qué aparece? Y bueno, aparece de todo. De todo. Leones, clowns. Personajes de la familia. Personajes de la familia, todo.
Sí, y sí. digo, vale, a ver, ¿qué hace? Y ahí me pongo en observador. Y eso que está ahí enfrente hace todo su show. Y yo te puedo asegurar, Mar, por experiencia y por lo que pasan las sesiones, que cuando a eso le aparece ahí bajo una imagen y todo, y lo tenemos enfrente, o lo sentimos, o lo escuchamos, y lo dejamos ser, le damos su espacio y su lugar, ocurren maravillas. Es que fíjate que es aceptar lo que es. Exactamente. O sea, es esa parte de ti que está en ansiedad, que en algún momento de tu vida, esta o pasada, requirió de esa energía de ansiedad para una respuesta de defensa, de Total, ataque o de huida. Entonces tuvo en su momento su razón de ser. Y total. simplemente está llamando a la puerta porque fue olvidada y toda Mm. esa información que logró con esa acción no está siendo como procesada adecuadamente. Por eso es constantemente. Entonces simplemente es aceptar lo que es, y si es ansiedad, como si es tristeza, como si es miedo, es que está ahí, te está diciendo algo, míralo. Y a partir de ahí es verdad, ¿no? Lo proyecto fuera, le doy incluso yo lo utilizo mucho a través de los sentidos físicos. Dale un color, dale un sonido, dale... Y cómo cambia todo a través de la respiración. Y cuando has dicho esto de bajar, no hace falta, no te líes con el tema de la respiración, ¿no? Es como No. cualquier Simple. técnica de respiración que te funcione, hazlo. Cualquiera se aplica. No hace Lo falta ser importante, especialista, ¿no? lo importante es que esa respiración la sienta y no esté, porque mientras estoy así el cerebro está registrando danger, danger, peligro, peligro. Entonces, Totalmente. cuando mucha gente ve aparecer a su niña, Sí. muchísimo, y dice, ¡ah! Me veo con 8 años, me veo con 7, me veo con 5, o sea, es que es increíble, ¿no? Pero Sí. claro, es esa otra mirada, decir, esto se me está presentando para algo. ¿Lo callo o es una oportunidad? Y darte la oportunidad, como has dicho tú antes, de reenfocar, ¿no? De dejarlo ver como el síntoma externo y ver qué hay dentro de ti que está generando ese síntoma, ¿no? Sí. Entonces hay que Ay, saber parar, saber pedir ayuda, porque estamos hablando aquí sí. como si esto fuera coser y cantar, y tú y yo No, no. sabemos, porque lo hemos atravesado y lo seguimos atravesando, que requieres muchas veces de un bastoncito durante un tiempo que te guíe a través de esos procesos, que te acompañe, que te sostenga, porque es posible la transformación, es posible la sanación, es posible la reparación. Sí. Y sin embargo, no es un camino que sea fácil de transitar, en el No. sentido de que está muy profundo a veces esas memorias. Muy, muy Son muy profundo. conscientes. No estamos hablando de minimizar, estamos hablando de un acompañamiento médico, estamos hablando de que lo tenemos que gestionar porque se pasa mal, Ujú. pero si podemos incorporar y decir, esto me está hablando de algo que es esa otra mirada que le podemos dar y no darnos vuelta y darle la espalda simplemente porque es un síntoma de algo. Sí, hay un hecho, hay muchas explicaciones. Desde aquí nos explicamos muchas cosas, pero este es el que tiene la información. Y va a haber personas que te van a decir, sí, pero yo perdí el trabajo y a mí me dio igual. Y claro, digo, pero no, a mí me dio un ataque de pánico que yo tuve una ansiedad terrible, yo estuve guardada en casa y no podía armar un currículum, no podía presentarme una entrevista. Entonces, si podemos salir de ese paradigma que esto es por un contexto y puedo entrar en esa mirada de ¿para qué lo estoy viviendo de esa manera? ¿Qué me está diciendo de mí o de mi sistema? Claro, ya tiene otro significado, o sea, e inclusive hasta aparece como un pequeño alivio de que hay una información que no es que yo estoy loca y lo estoy viviendo así, sino que hay una información que está ahí y que, wow, cuando entro en el árbol, cuando entro en mi sistema, cuando veo mi parto, cuando pregunto, ¿cómo fue mi parto? ¿Qué ha pasado durante mi embarazo? Entonces, y ahí empezamos a atar cabos, ¿no? Que nos ha pasado cientos de veces.
sí. de que la misma persona ya dice, vale, esto es impresionante, o sea, mira lo que me ha parecido, me apareció tal cosa, qué fuerte, ¿no? Entonces, esa es la invitación. La invitación es aceptar cómo te encuentras, cómo te sientes, a buscar ayuda también, o sea, hacer como que no pasa nada y tirar, ¿no? Especialmente a las mujeres nos pasa, ¿no? En Superwoman podemos con todo y ya la ansiedad pues ya quedará en algún lado, ¿no? Y no nos damos cuenta que se va llenando la maleta, se va llenando y a veces acaban en crisis graves de ansiedad como que fuera un ataque al corazón Sí, y no hay por qué llegar a esos extremos cuando no, si nos atendemos antes se minimiza bastante el impacto y además también decías eso, ¿no? Esa información, como de repente te cae la comprensión y dices, ah, vale, ¿qué era esto? Y tu cuerpo ¡fua! Se suelta y se afloja, ¿no? hay un cambio de percepción, o sea, cuando podemos, pic, 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 es como que algo se empieza a ordenar, que es muy fuerte y también se produce a nivel inconsciente, pero tiene también un impacto a nivel neurológico y físico. Entonces, a veces experimentamos cambios que decimos, wow, ¿esto cómo lo resolví? Y a lo mejor fue escuchando o leyendo algo que nos resonó y que conecta con esas creencias, conecta con esa historia. Y claro, aquí hay algo muy importante, que somos protagonistas siendo madres, trabajando, pero tenemos que ser protagonistas de nuestra vida desde el observador, desde el poder observarnos, no desde afuera, como que el afuera es algo que está ahí y bueno, y me bombardea con cosas y yo tengo que estar todo el tiempo. No, no, es al revés, es al revés. Entonces, el cuerpo es muy importante en este proceso. Las sensaciones corporales asociadas al evento, asociadas a la situación. ¿Por Claro, qué pero estamos razón? tan en automático que nos hemos olvidado del cuerpo totalmente. O sea, Claro, vamos a hacer deporte porque es sano, pero no estoy consciente del cuerpo, de para no, qué voy a hacer eso, ¿no? no, Eh, no, no. Marilis, proponer casos prácticos para que la gente un poco pues, pueda decir, mira, esto a mí me pasa, ¿no? Hemos hablado ya de alguno, pero me viene un caso ahora, por ejemplo, ¿no? Estas personas que tienen como la imperiosa necesidad de tenerlo todo controlado, de que todo sea como tiene que ser y de repente los planes no son como ellos habían ordenado que fueran y entran en verdaderos ataques de ansiedad que Sí, les hacen pasarlo muy, muy mal, ¿no? Este sí. exceso de control, ¿qué significado tiene? ¿Qué nos puedes decir desde esa otra mirada? Bueno, todo lo que está relacionado con el control habla de inseguridades también. ¿Qué pasa si de esto no me ocupo? ¿Qué pasa conmigo si dejo de hacer esto en el cual todos están pendientes? Habla de la relación que tengo conmigo misma, de las inseguridades que experimento, que he vivido, de la mirada de mamá, de la mirada de papá, me ven, no me ven. El exceso de control implica de que también estoy en peligro si dejo de estar ahí, ¿no? ¿Qué pasa si dejo de controlar eso, si lo pierdo de vista, ¿no? ¿Qué es lo que aparece? Entonces, el tema del control, que también es un tema bastante recurrente, muchas veces está relacionado los primeros años de la infancia, con lo que he vivido. O sea, alguien en el sistema también, por haber dejado de hacer algo, hubo un drama familiar, hubo algo que por no haber estado atento o vigilante, pasa algo. Por ejemplo, he tenido el caso de una chica que se despertaba de noche en el mismo horario, pero con unos picos de ansiedad muy A la fuerte. misma hora despertaba de madrugada Sí, y con ataques de ansiedad en el mismo horario. Cuando empezamos a armar su árbol genealógico, ¿qué es lo que aparece? Ella se llama en femenino como el abuelo que estuvo perseguido en la época de Franco, y él estaba, fíjate, no, qué fuerte, Mar, él se escondía, estaba escondido en su propia casa detrás de una pared falsa y salía a comer por la noche cuando él no le había dicho tampoco a su familia porque no quería comprometer a su familia para que ellos no lo pasaran mal.
cuando todos estaban durmiendo, él salía a comer de noche y después volvía detrás de la pared. Y no hizo falta saber a qué hora salía, porque no la sabíamos, pero automáticamente ella entra como en un proceso de, como decimos cuando identificamos la resonancia, ¿no? Esa lealtad familiar, y comprende que ella se despertaba a esa hora porque estaba en peligro y tenía que salir para que nadie la viera. Claro, es que eso no se puede explicar científicamente, No, pero cuando tampoco lo vives, no. Pero nosotros hemos compartido cosas y hemos visto, ya no aparte en consulta con las clientas que lo ves, ¿no? Es la clienta la que te... Pero tú misma, yo lo he sentido, tú lo has sentido, que dices... Sí, esto. yo lo he sentido cuando trabajé mi árbol y mi conflicto. Sí, que hay algo que de es como repente tu cuerpo se darse cuenta. afloja. El cuerpo Sí, se afloja. Y yo lo que sí, digo, cuando el cuerpo se afloja, ya está. sí. Porque si no estamos en tensión, estamos en estrés. Sí, tenemos tanta información y no sabemos que la tenemos. Total. Porque aparte estamos rodeados de información. El tema es saber, y ya lo hemos visto vos y yo por experiencia propia, que cuando decidimos entrar en esa información, aparece. Sí. De una forma u otra. Se revela, se revela. Que es como confiar en ese proceso, ese salto que estoy dando, porque quiero sanar algo, porque quiero ser libre en algo, porque quiero que esto cambie, que sea diferente. Claro. Entonces, claro, es muy importante eso. Hay gente que dice, no tengo información del árbol ni de mis ancestros, no importa, la información la tienes tú como descendencia. Está en tu estrés, está en tu cuerpo, está en tus síntomas, está en el hombre que atraes, está en el tipo de trabajo que tienes, está en la carencia que experimentas cada mes. Esta es otra, ¿no? La ansiedad por el dinero, de no tener suficiente, de aunque te llegue el dinero que se te va a manos llenas. Entonces, todo esto también nos está dando muchísima información. Y para esas personas que nos estén escuchando y digan, bueno, pues yo tengo ansiedad, pero tampoco es para tanto y tal. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que esto también lo dices tú. Si te incomoda ese síntoma, mira. Si no te incomoda, pues déjalo pasar, ¿no? También. Sí. Hay personas que se consideran ansiosas porque hay que distinguir lo que es el trastorno de la ansiedad a la persona ansiosa. Y claro, a veces esa ansiedad es un recurso para accionar. Entonces Carlos, es muy importante eso. Tu recordatorio. Ha aparecido Alexa en el recordatorio. Ha aparecido Alexa que hasta ahora tiene un recordatorio para mí. Lo ha grabado mi pareja. Nos está hablando el árbol. Nos está hablando nuestro árbol. No, dice, el recordatorio es que la chica más guapa de Barcelona soy yo. Y a esta hora aparece... ¡Qué sincrónico! Me encanta. ¡Qué sincrónico! Entonces, es muy fuerte. Empezó una voz subliminal. Digo, que nos está hablando del de arriba. Sí, qué fuerte. Entonces, bueno, es la invitación a la otra mirada y poder comprender de que todo tiene una explicación, todo tiene un para qué, y que bueno, que está en cada uno saber si quiere entrar en ese para qué, ¿no? Hay veces que, bueno, obviamente es algo que, como decimos, no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil porque ya el hecho de estar en esta vida hay muchas cosas que no son fáciles, entonces, pero claro, es todo un aprendizaje, ¿no? Entonces puedo callarlo o puedo aprovecharlo. Y el miedo, ¿no? A transitar el dolor, porque como que nos anticipamos, como decías antes, a sentir dolor en esa transformación, ¿no? Pero es que al final, si estoy aquí sintiendo dolor, pues ¿qué más me da sentir dolor en esta movimiento, ¿no? Y luego también, yo creo que otra de las cosas, no sé si te encuentras también, el miedo terrible a asumir la responsabilidad en nuestra vida, de hacernos cargo de nuestra salud, de nuestro bienestar, ¿no, Marilis? Es que es más fácil justificarnos en el afuera, ¿no? Es más fácil quedarme, claro, esa es la diferencia entre víctima o protagonista, ¿no? Entonces, claro, sí, todo se respeta. Son decisiones de vida, ¿no? Son decisiones y bueno, o sea, está todo bien, pero saber que esto está disponible.
Exacto. Entonces, eso es lo más importante. Está disponible para quien lo quiera tomar y para quien quiera ahondar con la terapia que sea, ¿eh? O sea, Sí, sí. desde el lado Hay que lo quiera abordar, o sea, porque aquí no muchísimas hay formas de, algo sí, total, muchísimas formas de total, abordar. Y total. totalmente legítimo las elecciones individuales, ¿no? Que al Sí, final es camino de vida de cada uno y quién somos nosotras para decirle, no, es que la ansiedad se puede reparar. Bueno, pues a lo mejor ha venido a no repararla. Es que no, exactamente, no sabemos, exactamente, solo conocemos la punta del iceberg de nuestra propia historia como para meterte en la historia del otro, ¿no? Y yo creo que ahí es el exactamente. primer paso del no juicio, ¿no? Cuando empiezas a, como a atenderte tú, empiezas como a aprender a dejar de juzgar al otro porque estás dejándote de juzgar a ti misma. Exactamente. Ese es el tema. Cuando estoy juzgando al otro, en realidad el otro es mi espejo perfecto. Mm, Y bueno, gracias a Dios tenemos un montón de espejos en nuestra vida. El tema es cómo decidimos vivir esos espejos. eso Y la es. ansiedad es un espejo también. Es una forma de mostrarme que aquí hay algo que tengo que ajustar y hay algo que tengo que ver. Y esa es la invitación, ¿no? O sea, es como dices, o sea, en realidad ya lo estoy pasando fatal, que pruebe por este lado para ver qué pasa, ¿qué más tengo, no? Que perder, o sea, nada. Sí, lo peor es que Y te quedes como estás, que ya estás mal, sí, ¿no? sí, Entonces, exactamente. y sintiéndote libertad de decidir no moverte, que también es verdad, cuando empezamos el camino de la autoindagación y el autoconocimiento, que empezamos a ver beneficios, queremos que todo nuestro entorno haga lo mismo y no todo el Sí, mundo está disponible, ¿no? sí. Marilis, 1 hora llevamos ya de Uf, galletas compartiendo contigo. ¿cuánto? 1 hora, Sí, es sí, sí. verdad. Y bueno, yo creo que más o menos hemos hablado de todo lo que habíamos planteado hablar desde esa otra Sí. mirada, la importancia también de entender que no soy solo yo, sino es mi historia que viene conmigo, el Ujú. cómo me relaciono con todos ellos y también con vidas pasadas, ¿no? Quienes creemos en vidas pasadas, como también esas memorias ahí Sí, interfiriendo en nuestra vida, ¿no? sí. No sé, una frase, una palabra, un mensaje final que cierre esta otra mirada de la ansiedad que aplica a cualquier otro síntoma, sea físico, sea emocional, sea relacional, sea laboral, porque los síntomas no solamente son físicos. Eh, yo creo que hay algo que yo lo hago particularmente cuando me pasa y aparece algo nuevo en mi vida, como en este caso puede ser la ansiedad, que en mi vida no es nuevo, ¿eh? Aclaro que la he experimentado muchísimas veces y es encantada de conocerte, ¿qué tienes para mostrarme? Wow, me encanta. Encantada de conocerte Tomemos un café para y me lo mostrarte. explicas. Exacto. Darle espacio y tiempo, ¿no? Que se muestre y Verla. te guíe hacia donde mirar. Pues aquí llega Galletas de Vida. María Estoy Elizabeth, con mi galleta de vida física, ¿eh? me encantas. Con mi galleta de vida física y estuvimos hablando de la galleta de vida simbólica. Exacto. María Elizabeth Álvarez es un amor, ya la habéis visto, es una mujer valiente, que ha abordado sus sombras, que las sigue abordando y que además eligió acompañar a otras personas que se deciden a atravesar esos senderos oscuros. Y yo estoy muy, muy agradecida de que hayas entrado en mi vida, de conocerte, Yo también. de haber compartido tantas cosas que cuando tuvimos la oportunidad de, fuera de la formación, conocernos, dijimos, ¿cuántas cosas nos Cosas en unen? común. Muchísimas. Qué fuerte, muchísimas. Es un regalo, ¿no? Cuando te encuentras ahí en esa resonancia del corazón o más allá del corazón que dices, ¿cómo es posible si no nos habíamos hablado nunca? Y de repente te encuentras y dices, wow, Sí, pues agradecida porque estés aquí en Galletas de Vida. Aquí yo tienes tu también. casa. Y a ti que nos has visto en el directo o nos vas a ver luego en diferido, agradecerte también tu fidelidad o quizás eres nuevo y llegas aquí por primera vez y te encanta o no te encanta también. Agradecida de que dediques tu tiempo a vernos, a comentar si te apetece, a compartir para que este mensaje llegue a más personas. Al final sumemos todos haciendo diferencias que suman en nuestras vidas para inspirar a otros. Al final, a lo mejor tú no tienes ansiedad en este momento, pero conoces a alguien que sí y esta otra mirada quizás la pueda inspirar de alguna manera para eh,
pues hacerse cargo de eso, ¿no, Marilis? Exactamente. Feliz fin de semana, Marilis, nos vemos prontito. Mm. Y a ti decirte que la semana que viene serán las últimas galletas de vida de este 2021, que ha sido muy fructífero, muy productivo y que haremos un pequeñito descanso y nos volveremos a ver en el 2022. Pero nos queda una que viene, una mujer, viene Karina, una argentina viene la semana que Ah, viene. otra más. Una argentina, es que me estoy rodeada de argentinas. Sí. Viene Karina, una mujer muy potente, pero también muy solidaria y muy por tender puentes. Así que nos vemos la semana que viene. Chao.